TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Las cifras COVID en Linares aún muestran altos números de contagios. Daños considerables sin lesionados dejó incendio de casa-habitación en sector oriente de Linares. Sobre 15.000 plantas de marihuana fueron nuevamente detectadas en la zona de Los Boldos, Colbún. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Además, recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. Las cifras COVID en Linares aún muestran altos números de contagios. Inquieta porque no se observa un pronto término de la cuarentena fase 1 y las autoridades de salud insisten en la vía intrafamiliar como el principal foco de nuevos afectados. Los contagios COVID no bajan significativamente en Linares. Este lunes 43, 73 el domingo y 56 el sábado, con 368 casos activos, un panorama que no cambia pese a la prolongada cuarentena en fase 1. Malo, nosotros tenemos varios familiares con ese problema, que están en el hospital. Tiene que ver la gente nomás, usar la mascarilla, preocuparse de no salir. Ahora mismo yo ando con el permiso aquí en la mochila para todos lados, porque yo compro material y trabajo particular. Y tiene que preocuparse la gente nomás, y no salir a lesear. Pero mucha gente anda inesperadamente sin permiso. Las autoridades de salud del Maule confirmaron que siguen siendo los contagios intrafamiliares los con mayor incidencia en la comuna. Realizamos la fiscalización al azar de los contactos estrechos para asegurarnos que realicen el aislamiento en sus casas. Y la APS, que pertenece a los municipios, realiza un contacto telefónico de manera constante para saber el estado de salud del paciente y si requiere alguna visita domiciliaria por parte de algún médico o equipo del personal. Nosotros hemos consultado a la APS y nos indican que sí se está realizando este seguimiento a los pacientes. La comuna de Linares, ¿qué es lo que pasa? Sigue habiendo un alto número de contagios intradomiciliarios. En cuanto a la positividad, Linares presenta cifras altas, pero se mantiene el testeo temprano de casos y seguimiento a contactos estrechos. En cuanto a la situación de Talca, Curicó y Linares, la comuna de Talca tiene una positividad de 6,8, Curicó de 12,5 y Linares de 14,2. Y la tasa de incidencia de la comuna de Talca actualmente es de 195, Curicó 622 y Linares 445. A nivel regional, las cifras COVID este lunes llegaron a 540 casos nuevos y 8 fallecidos en las últimas 24 horas, con un total de 1.166 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Y vamos a otras materias. Daños considerables sin lesionados dejó un incendio en la avenida El Esfuerzo de Linares, labor que concentró un trabajo reforzado de bomberos para evitar la propagación a inmuebles colindantes. Bomberos de Linares debió activar su alarma pública poco antes de las 16 horas de este lunes para reforzar el trabajo en un incendio en el sector oriente de la comuna. El fuego afectó una casa-habitación en avenida El Esfuerzo, en las cercanías de la escuela Próspero Villar, con peligro de propagación. La labor del voluntariado permitió evitar extensión del siniestro a otras propiedades. Tenemos un incendio estructural de una casa-habitación de adobe, tenemos la pérdida total de esta vivienda, la vivienda se encontraba sin moradores aparentemente en febrero. Después que controlemos todo, que determinemos los últimos puntos calientes al interior, vamos a proceder a realizar la investigación correspondiente. No tenemos viviendas colindantes dañadas, al momento no tenemos bomberos lesionados ni civiles, pero sí tenemos un gran daño en la estructura, la techumbre totalmente colapsada de tejas, así que es un trabajo arduo el que estamos haciendo, porque también había bastante material combustible al interior. No obstante, la casa-habitación afectada resultó con daños de consideración.
Hubo bastante calor por mucho tiempo al interior antes que el incendio reventara, antes que se pudieran dar cuenta los vecinos, así que bastante complejo, pero como te digo, una vez removiendo se cayó el techo sobre varias inmuebles que había en el interior. Una vez removiendo vamos a poder determinar causa y origen. También convocamos personal de CGE para establecer si había electricidad o no en el domicilio. Personal municipal colaboró en la labor de seguridad y se esperaban los resultados de peritajes para determinar la causa basal del incendio. En otro ámbito, casi 16.000 plantas de marihuana fueron detectadas nuevamente en la zona de Los Boldos, Colbún, precordillera de Linares, una labor que permitió dar con esta incautación de cannabis sativa y la continuidad de diligencias para detener a los responsables. Nuevamente, el despliegue en la zona precordillerana de Los Boldos, comuna de Colbún, permitió detectar una mega plantación de marihuana. Esta vez, la Brigada Antinarcóticos Brianco incautó más de 15.000 plantas de cannabis sativa junto con 105 kilos de la planta procesada. Esta incautación se lleva a cabo, finaliza el día de ayer, durante el día, nuevamente en el sector precordillerano de la comuna de Colbún, específicamente en el sector Los Boldos, donde se logró la incautación de 15.985 plantas de cannabis, además de 105 kilos de la misma sustancia en proceso de secado. Eran mantenidas en terrazas bajo un sistema tecnificado de riego. La incineración del cultivo se llevó a cabo en el lugar y lo que es la droga en proceso de secado fue trasladada hasta dependencias de esta prefectura para ser entregada al Servicio de Salud del Maule, donde se llevarán a cabo los protocolos de análisis de la sustancia. Las diligencias de la PDI de Linares están orientadas a detener a los responsables de mantener estas plantaciones. El fenómeno criminal ha ido mutando debido a las distintas medidas que se han tomado, como el cierre de frontera, y hay un aumento en la incautación de droga alucinógena, principalmente la cannabis sativa. Como dije anteriormente, se están llevando a cabo una serie de diligencias tendientes a establecer la responsabilidad de los responsables de estos cultivos. La semilla de la cannabis sativa ha ido siendo intervenida genéticamente con la finalidad de aumentar su poder alucinógeno. Se trata del cuarto o quinto decomiso de cannabis sativa en grandes cantidades en lo que se refiere a plantaciones en esta temporada de fines de 2020 y lo que va de 2021. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. La familia de Cristóbal Lobos se refirió al cierre de la causa en contra de un primo acusado de cuasi delito de homicidio en el caso, el cual terminó reconociendo el delito, pero recibiendo una condena de 120 horas de trabajo comunitario. Decepción de la justicia es el concepto que resume el sentir de la familia de Cristóbal Lobos, el adolescente quien cayó en el río Achibueno y que generó una amplia búsqueda en junio de 2019 en el sector de Palmilla, Linares. Recordemos que el reciente 20 de abril su primo fue condenado a 120 horas de trabajo comunitario por ser menor y reconocer cuasi delito de homicidio. Yo por lo que consulté si podíamos hacer algo, lamentablemente no se puede hacer nada porque ya está todo listo y ya a punto de cerrar carpeta y es un caso más acá en Linares, que va a quedar en la nada. No están conformes, analizaron las alternativas de poder apelar, pero no dejó muchas posibilidades la salida que buscó la Fiscalía. El tiempo de la gente que se dio de ir todos los días al río, de alentarlo a nosotros, de alentar a la gente. Para nosotros molesto fue algo que es como prácticamente a Fiscalía no le importó el esfuerzo de que hizo la gente para que se aclarara el tema de Cristóbal que realmente había sucedido en el río. Pero molesto, muy molesto por Fiscalía, más que nada por Fiscalía porque no hizo el trabajo que correspondía, no dio una condena, lo cual nosotros como familia queríamos que fuera. Pese a todo, mantienen los argumentos respecto de la autoría alevosa del delito. Molesta porque igual nosotros desde el primer momento tuvimos la orden, que acá todavía la tenemos, la orden donde PDI solicita a la fiscal la orden de arresto a Felipe. Entonces esto empezó mal desde un momento. Nosotros no vamos a tener justicia. Este joven va a seguir haciendo la suya y va a seguir matando
y va a seguir hiriendo a mucha gente, así como nos hizo con la familia de nosotros. Desde Fiscalía, al cierre de esta edición, nos entregaba una versión respecto del cierre de esta causa, por el momento mediante este juicio abreviado. Un tema a reflexionar, esperamos también tener una versión de Fiscalía en torno de este caso. Y el incendio de un vehículo en el sector Nuevo Amanecer de Linares, tras un confuso incidente en la vía pública, terminó con insultos y amenazas a bomberos, que instruyó precauciones a sus voluntarios al momento de concurrir a emergencias en esa área. Fue alrededor de las 20:46 horas del reciente domingo que se activó la alerta interna de bomberos de Linares para concurrir al incendio de un auto con peligro de propagación en calle Cavicholi con pasaje Eucaliptus, sector Nuevo Amanecer. Un incidente previo, según residentes, terminó en la quema del móvil que se encontraba durante la tarde en el lugar. Al llegar bomberos, se abocó a controlar lo que quedó del incendio del vehículo, pero recibieron insultos y amenazas de personas en la calle. Bomberos lamentó este episodio, explicando los detalles de su traslado al lugar por esta emergencia. Como medida precautoria, Bomberos instruyó a sus voluntarios a no concurrir al sector Nuevo Amanecer en vehículos propios, solo en carros institucionales. En TV5 Noticias les comentamos que, a diferencia de lo señalado hace poco más de una semana por parte de la Autoridad Comunal de Linares respecto de pedir horarios flexibles para esta ciudad en medio de complicaciones por la extensa cuarentena fase 1, el intendente de Maule descartó este petitorio. Hasta hoy, indicó, solo rigen las normas y medidas generales señaladas en el plan paso a paso. Tuvimos la reunión con los alcaldes, no hubo una solicitud sobre flexibilizar los ciertos horarios de la cuarentena en fase 1, sino lo que se vio fueron diversos temas que se han ido respondiendo y que estamos todavía a la espera de algunos documentos del capítulo de municipalidades para poder avanzar en algunos temas que son tan trascendentales, sobre todo lo que es la fiscalización en las comunas más pequeñas de nuestra región. Y sobre la flexibilidad, también destacar que el plan paso a paso considera medidas que son para todas las comunas en forma igual. Ya sabemos que hay toques de queda, hay flexibilidad en el caso de algunas de las comunas que tengan 2 permisos a la semana, pero no está contemplada una flexibilidad para las actividades comerciales puntuales en algunas de las comunas de nuestra región del Maule. En temas del ámbito nacional, los hospitales del país siguen al límite en materia de capacidad de camas UCI para pacientes COVID, una ocupación del 95% según el último reporte, tema que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Lo están haciendo entrar, ahí lo están subir, la novia va subiendo. Después del matrimonio que terminó con los novios y hasta el cura detenidos, el Ministerio de Salud decidió crear un permiso especial de 4 horas para uniones civiles y matrimonios y autorizó un aforo máximo de 10 personas en las ceremonias. Se puede ver algunas personas que están al interior, la novia. Igual que en abril, las fronteras seguirán cerradas en mayo y habrá más restricciones en la fase 2 de transición. Se prohíbe el funcionamiento de los gimnasios y actividades deportivas en espacios cerrados. En esa misma línea, los casinos deberán permanecer cerrados durante la transición. También se reduce el aforo en los centros comerciales para evitar las aglomeraciones que hemos visto que se han producido en algunas situaciones. En esos términos se cambiará la regla de donde el aforo máximo será de una persona cada 10 metros cuadrados. En todo el país, 26 comunas saldrán de cuarentena este jueves 29 de abril. 16 son de las regiones y 10 de ellas están en la capital. Pero atención, los hospitales siguen al límite, aunque se han habilitado casi 4.500 camas UCI. La ocupación es de 95% y la mayoría de los pacientes graves tienen entre 40 y 59 años. La región de Arica y Parinacota, Atacama y Los Ríos son las regiones que menos pacientes necesitaron de una cama crítica cada día. En cambio, la región metropolitana, Biobío y Valparaíso siguen siendo las regiones que más demandaron estas unidades. Debemos llamar la atención acerca de avanzar a fase 2 de estas comunas y el riesgo que se puede producir de un rebrote de casos. Es muy importante que en aquellas comunas donde se produjo este avance de plan, la población y la gente tenga clarísimo que se debe seguir cuidando.
seguimos manteniendo la preocupación por Magallanes, por Maule, por Araucanía y también por Arica. Y atención, van a retroceder a cuarentena Arica, Pemuco, Tirúa y Alto Biobío. Pasarán a transición Mejillones, Cochrane, Aysén y Coyhaique, y van a avanzar a preparación El Carmen, Ranquil, Puerto Varas y Puerto Octay. Este abril ha sido el mes más crítico de la pandemia. En el último día, 119 personas murieron. Hasta ahora, casi 26.000 pacientes han fallecido con examen COVID confirmado y casi 33.000 han muerto sin que se les aplicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. En la última jornada se sumaron más de 6.000 enfermos. Hasta ahora, 1.175.000 personas han sido diagnosticadas de COVID-19. Observamos cambios, pero no queremos decir que haya que bajar los brazos ni que hayamos derrotado al virus. Tenemos que seguir luchando. Se ha mostrado una caída lenta, moderada, pero constante de los casos. Pero esto no significa que la gente pueda hacer lo que quiera, pueda liberarse, puede dejar de usar mascarilla. Desde que comenzó la vacunación de las personas menores de 59 años, el proceso bajó su ritmo. Hasta ahora, casi 8 millones de personas tienen la primera dosis y 6.179.000 ya tienen ambas. Pero cada día se suman más municipios con el reclamo por la falta de vacunas. El gobierno ha establecido que la prioridad hoy la tienen quienes deben recibir la segunda dosis. Mucha atención, esta semana será el turno de las personas sanas de 46 y 45 años, los rezagados, las segundas dosis y las embarazadas. Desde las 16 semanas de gestación, ellas podrán recibir las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Las mujeres que se han priorizado en primer momento son aquellas mujeres que, además de estar embarazadas y tener más de 16 semanas, deben cumplir con algunas variables. Primero, las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, trombofilia, enfermedades respiratorias y otras patologías como inmunosupresión que pueden ser graves para las mujeres o para su recién nacido. ¿Qué opina la gente de esta pandemia? Una encuesta de la Asociación de Municipalidades que se aplicó en 128 comunas del país reveló que prácticamente 8 de cada 10 personas tienen miedo a contagiarse. Prácticamente todos los encuestados respaldan el cierre de los malls, el comercio y las fronteras. Y también 8 de cada 10 personas desconfía de las medidas adoptadas por el gobierno. Frente a las críticas que ha recibido por su gestión y a los ataques a través de las redes sociales, el ministro de Salud pidió más compromiso con el manejo de la pandemia. Reconozco que en el peor momento de la pandemia, en los días de abril, quizás en algún momento estuve irritable, como también me lo hicieron ver. Pero si quieren aportar, van a ser bienvenidos. Yo quisiera también hacer un llamado a los matinales, que en general se dedican a hacer casi lo mismo. Y me hago la pregunta, ¿por qué hay tantos médicos en los matinales cuando tenemos tanta necesidad de médicos trabajando en los hospitales? En Brasil, la pandemia está fuera de control. En lo que va de este año han muerto más personas que durante todo el 2020. Casi 391.000 enfermos de COVID-19 han fallecido y más de 14 millones de brasileños se han contagiado. Los gobernadores intentan frenar la propagación de este virus con una serie de restricciones, pero el presidente Jair Bolsonaro califica de cobardes las cuarentenas y el toque de queda y amenaza con sacar a los militares para frenar las restricciones. Un caos en Brasil. Si las restricciones provocan un caos en Brasil, tenemos un plan de cómo entrar al campo. Soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y si es necesario iremos a la calle para que la gente no se quede en casa. No para mantener al pueblo dentro de casa. En la India, los cementerios y crematorios han sido desbordados. Casi 350.000 personas más se contagiaron en el último día. Ya registran 17 millones de enfermos y 195.000 pacientes han muerto en esta pandemia. Los hospitales han colapsado y falta oxígeno. La crisis es tal que Estados Unidos anunció ayuda con el envío de oxígeno y vacunas. En todo el mundo, casi 148 millones de personas han enfermado. 3.114.000 han fallecido en esta cruda pandemia y 85 millones de pacientes han logrado recuperar su salud. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos el informe del tiempo.
Y recuerde que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.